darle continuidad al ciclo, poderlo finalizar oportunamente de acuerdo al calendario que teníamos estipulado. Listo. Entonces les voy a pedir que por favor dejen en mute todos sus micrófonos para poder que no interfiera el sonido de cada uno con la sala de reunión. Listo. Voy a compartirles pantalla, por favor me escriben por el chat si todos la ven. Chicos, ¿todos pueden ver la presentación? Buenas noches, yo sí la veo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de presupuestos que ya habíamos iniciado nuestro encuentro anterior. Digamos que a darle continuidad al tema. Entonces habíamos hablado a grosso modo que todos hacemos presupuestos en nuestras vidas. No sé si recuerdan que hacíamos la analogía de lo que hacemos con el salario, proyectarnos para pagar los semestres, cuando tenemos que responder por algunas obligaciones. Entonces, presupuestos ya conocemos que es como una planificación. Ahora, desde el punto de vista empresarial, el presupuesto es una herramienta que nos ayuda a hacer un control en términos cuantitativos sobre las actividades de una organización. ¿Con qué fin o cuál es el objetivo? Darle como productividad y eficiencia a los recursos, siempre para cumplir una meta financiera, un objetivo financiero. Bueno, les voy a compartir algunas definiciones de presupuestos que se encuentran en la bibliografía y las cuales me llaman la atención. Esta, por ejemplo, que nos habla de que es una estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado, me parece que se acerca mucho a lo que hacen las compañías respecto a las ventas, por ejemplo. Porque siempre que se quiere estimar, el presupuesto lo que busca es una estimación y lograr un número. En este caso, cuando hablo de venta, hablo de la operación y lo que quiero es obtener una meta de ventas en un periodo determinado. Entonces los presupuestos van jugando dos factores, uno la meta y dos el periodo en el que la voy a lograr. Ahora, viéndolo desde una expresión cuantitativa, podría decir que un presupuesto es el que propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de estrategias necesarias para lograrlo. Viéndolo como un conjunto ordenado y coordinado, encaminado a conseguir esos objetivos cuantitativos y cualitativos programados por la organización. El hecho de que diga conjunto ordenado y coordinado me parece que es muy relevante, ya que no únicamente involucra las partes finales. Es decir, cuando hablamos de presupuesto no está únicamente finalmente quién lo ejecuta, sino desde la parte directiva de la organización. Debe involucrarse para que todos estén coordinados. Entonces, les quiero hacer una pregunta en este espacio, entonces ahí sí les pido porfa que activen sus micrófonos y es si alguno de ustedes conoce el presupuesto de sus empresas. ¿Cuál es la meta del 2020 financieramente de sus empresas, de donde ustedes laboran? Bueno, Jonathan nos comparte que no lo maneja en el área. Bueno, o de pronto... no, por ejemplo, tengo más o menos conocimiento del presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas para este año en la compañía es de
144.000 millones de pesos, o sea, alrededor de 12.000 millones de pesos mensuales. ¿Y cómo les compartieron esa información, Diego? ¿Por qué Señora, la conoces? Digamos, ¿de qué manera se la porque la empresa hace divulgación de objetivos, la empresa hace una divulgación de objetivos mes a mes y a comienzo de año comparten esa información. Ok, mira, eso es súper importante y muchas gracias por compartirnoslo. Pocas empresas tienen esa cultura porque piensan que es una información privilegiada o que es una información que de pronto mi competencia puede aprovechar o usar en contra de mis objetivos. Por el contrario, cuando lo conocen todas las personas involucradas del proceso, generan sentido de pertenencia. Y es como una analogía, cuando tú dices como que si todos jalan para el mismo lado, haces mucha más fuerza, a que si todos van hacia su propio destino. Eso pasa exactamente en el ámbito empresarial y más en el financiero. Cuando todas las partes o áreas de la compañía jalan o trabajan en forma ordenada, coordinada, hacia el mismo objetivo, pues tengo un mayor factor o una ventaja frente a los que no. Y son esas compañías en las que únicamente el gerente sabe cuál es la meta. Y eso es muy común. Lastimosamente es una parte de nuestra cultura empresarial, pero la invitación desde el punto de vista de presupuestos es que si tenemos un presupuesto, tenemos unas metas y hay muchas áreas involucradas en cumplirlas, pues lo hagamos de la mejor manera, es decir, involucrándolos. Finalmente, la meta o llegar a ese presupuesto no lo cumple únicamente la dirección o la gerencia de una compañía, lo hace con ayuda de todos los colaboradores y de todos los procesos. Entonces, desde el punto de vista de presupuestos, al hablar de un conjunto ordenado, coordinado, estoy hablando de eso, de cuando todas las áreas están encaminadas hacia ese objetivo. ¿Listo? Digamos que este es como el mapa o la ruta que se lleva a cabo cuando yo llevo presupuestos en una compañía. Y el primero de ellos es definir cuál es el objetivo del presupuesto. Yo puedo hacer presupuesto de ventas, de gastos, de costos, de unidades en bodega, de unidades a producir. Yo puedo hacer presupuesto de lo que quiera, en general. Pero ese presupuesto debe tener un objetivo. Es lo más importante. Si yo no tengo un objetivo en el presupuesto, seguramente no voy a lograr nada si no tengo una meta. El segundo paso, la segunda camino en la ruta es una previsión. Es decir, todo lo necesario que tengo que tener para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces es como una proyección del presupuesto. Es decir, si lo quiero cumplir y quiero llegar a esa meta, al objetivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener a la mano para poder lograrlo? Y con eso que tengo claro, que ya sé que necesito, empieza la tercera fase, que es la planeación. Y aquí sí voy a decir cómo y cuándo voy a lograr esos objetivos que quiero, esos resultados finales. Cuando ya tengo claro ese cómo, cuándo, dónde, inicia la organización. Y es decir, todas las áreas, todos los departamentos ya van a tener una tarea que lograr en el cumplimiento del presupuesto. Entonces, al tener cada área un proceso, una meta, un paso a seguir, empiezo a tener un orden, empiezo a ejecutar. ¿Cómo le llevo el control a eso? Viene nuestro quinto paso, coordinación e integración. Y allí es donde ya empiezo a ver a todas las áreas de la empresa ejecutando hacia ese objetivo común de manera coordinada e integrada. ¿Qué hace la dirección? La dirección es aquí el paso o lo que más involucra a ellos es la vigilancia. Y es decir, cómo voy en ejecución, cómo voy en ejecución positiva o negativa, es decir, voy por debajo de mi proyección o voy por encima de mi proyección. Y con esa información puedo tomar medidas, puedo tomar decisiones. Tengo la opción de hacer un control, que es como el último paso del presupuesto, y es controlar dónde están esas fugas que están generando o que mi presupuesto esté por debajo o que mi presupuesto esté por encima. Entonces, estas son las rutas que en general deben seguir las compañías para cualquier tipo de presupuesto. Y miren que el más importante es el objetivo.
no es la dirección. No es que haya alguien que lo dirija o haya alguien que lo controle. El más importante es que haya un objetivo. Los presupuestos se pueden clasificar de muchas maneras. Yo les voy a relacionar aquí algunas y les queda en la lectura profundizar un poco más al respecto de los tipos de presupuesto. Vamos a empezar hablando de la clasificación según el tipo de empresa. Nosotros estamos hablando según el tipo de empresa de un sector económico, y es decir, sector público o sector privado. El sector público es el que realizan los entes gubernamentales, el Estado o las empresas descentralizadas que son de propiedad del gobierno. ¿Con qué fin hacen el presupuesto público? Con el fin de controlar las finanzas. ¿Qué tiene de característica el presupuesto privado? Que en este primero se proyectan o se presupuestan los gastos y luego miramos cómo se cubren esos gastos, es decir, cómo obtengo los ingresos. Entonces les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce el presupuesto general de la nación? ¿Ha llegado a ver o sabe o han escuchado en las noticias sobre el presupuesto general de la nación? Chicos. Bueno, resulta que todos los gobernantes en su plan de gobierno, ya sea municipal, departamental o nacional, presentan un presupuesto, es decir, ellos qué van a hacer con los recursos que van a administrar durante su periodo de gobierno. Y nosotros como ciudadanos con derecho a voto, estamos en acceso a esa información y deberíamos poder conocerla. Los presupuestos públicos tienen un periodo en general de 10 años. Sí, Jonathan nos dice que los fondos destinados a algunas áreas en el presupuesto general de la nación, las áreas más importantes son, por ejemplo, educación, salud, vivienda, deportes, entre otras muchas áreas que tiene el presupuesto y en todo lo que se divide el presupuesto general de la nación. Ese presupuesto lo aprueba el Congreso, por ejemplo. ¿Y cómo lo hacen? Primero el gobierno debe presentar en qué se va a gastar el recurso nacional. Entonces, ahí es donde salen todos los proyectos de inversión social y de cumplimiento de la función estatal. Y una vez está aprobado, empezamos a hablar de que siempre tenemos un déficit fiscal. Es decir, la plata que recibe el gobierno no alcanza para cubrir esos gastos. Generalmente la regla fiscal siempre está en déficit. Ahí es donde nos empiezan a buscar la manera de cubrir esos gastos. ¿Cuál es el único ingreso que tiene el Estado? Los impuestos. Entonces, vía impuestos es que se cubren todos los gastos. Los gastos están claros para el gobierno. Lo que no está claro es cómo cubrirlos. Entonces, por eso somos un país donde constantemente tenemos reformas tributarias, porque todo el tiempo esos gastos del presupuesto van subiendo y nunca tenemos cómo cubrirlos. Esa es una gran diferencia que tenemos en los presupuestos públicos. Arrancamos desde el gasto y luego vemos cómo lo cubrimos, es decir, cómo obtenemos esos ingresos. Ahora, cuando hablo del presupuesto privado, en el presupuesto privado me estoy refiriendo a empresas del sector privado, sean con ánimo o sin ánimo de lucro. Sin embargo, aquí es diferente, porque yo puedo tener un presupuesto simplemente con una meta, y en el presupuesto lo que va a lograr o lo que voy a establecer es el mecanismo con el cual voy a lograr esa meta y ese objetivo. No hablo únicamente de gastos y de ingresos, como si nos pasa en el presupuesto público. ¿Cuáles son los tipos de presupuesto que vamos a alcanzar a ver en este módulo? Los presupuestos privados. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Bueno, tenemos presupuestos que se clasifican por su forma, es decir, flexibles o fijos. Los flexibles
son aquellos que anticipadamente incluyen las variaciones y tienen ese grado de aceptación de la fluctuación que va a tener el presupuesto. Es decir, desde un principio saben que no va a ser exacto, pero que en la escala de ejecución tienen unos porcentajes o unas variaciones o una elasticidad que se llama entre desde dónde hasta dónde es aceptable esa fluctuación en la cifra que yo presupuesté. Pero hay otros que desde su concepción son fijos y como su nombre lo indica, no varían durante el periodo que se haya presupuestado o durante el tiempo que hayamos fijado esa meta. También hablo de los presupuestos por su duración. Entonces llevamos los que se clasifican según el tipo de empresa en públicos y en privados. Los que son por su flexibilidad en fijos o flexibles y en su duración, como tercer clasificación, en cortos y largos. Cuando hablo de corto estoy hablando de menos de un año y cuando hablo de largo plazo estoy hablando de más de un año. Generalmente los presupuestos públicos son largos, es decir, son a más de un año. Generalmente los presupuestos privados o los que usan las empresas son de menos de un año. Hay otra clasificación y es por su evaluación técnica. Es decir, se dividen en estimados y en estándar. Los estimados son aquellos que se basan en conocimiento empírico. Es decir, no tienen una base matemática, son con base en la experiencia de las personas, de quienes los elaboran. Estos presupuestos son, digamos que, diferentes, es decir, no quiere decir que no sean confiables, simplemente no son la forma tradicional de hacerlo, pero hay personas que llevan muchísimos años haciendo una misma actividad o ejerciendo un mismo negocio, que tienen muchísimo más claro que un número o una fórmula matemática el comportamiento de su negocio, el comportamiento de sus ventas, de sus costos, de sus gastos, de sus clientes, porque ya llevan mucho tiempo en esa misma función o en esa misma labor. Esos que llaman empíricos son esas personas que todo el tiempo, cada año, nunca necesitan un apoyo matemático. Fijan una meta de acuerdo a su experiencia, a su expectativa de mercado, a cómo ven la situación económica y la llegan, cumplen esa meta. Sin embargo, eso no es tan fácil para una persona que apenas está iniciando en el área de presupuestos. Y quizás no va a ser la forma más acertada de asesorar a una compañía al generar un presupuesto simplemente basado en una estimación. Por otra parte, tenemos los presupuestos estándar. Esos presupuestos son aquellos que son formulados sobre base científica. Es decir, tienen un proceso matemático, un proceso científicamente comprobado. ¿Qué garantiza eso? Que la posibilidad del error sea mínima. ¿Por qué? Pues porque ya tengo un estudio o tengo una fuerza científica que respalda ese resultado. Entonces aquí es donde vamos a trabajar nosotros, en los estándares, en la evaluación estándar. Entonces vamos a desarrollar lo que nos queda del módulo de presupuestos en sector privado y en presupuestos de base estándar o de evaluación técnica estándar. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas que tiene hacer presupuestos? La empresa se preocupará por lograr los objetivos a través de la realización adecuada de sus funciones, facilita la optimización de recursos, es decir, como tengo un control, sé cuáles son los gastos, voy a empezar a tener como esa limitación de que no me puedo pasar de lo que yo estoy haciendo. Tengo la opción de que al fijar con anterioridad las metas, puedo saber si las estoy superando o las estoy cumpliendo. Y me facilita el control. Me permite anticiparme a esos cambios que van a pasar. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los presupuestos? Los presupuestos son datos estimados. Por lo tanto, su efectividad dependerá de la experiencia de quienes elaboran. Hay alguien que no está en mute.
Daniel. Gracias. Las limitaciones que hablamos en los presupuestos es que al ser un dato estimado, pues la efectividad va a depender única y exclusivamente de quien elaboró el presupuesto. Entonces, si estoy hablando de que el presupuesto es de una evaluación estándar y la persona se equivocó en la formulación matemática del presupuesto, pues no va a ser efectivo, porque no necesariamente la realidad de la empresa o las acciones que están haciendo estén malas. Lo que estuvo mal fue el dato. ¿Por qué? Por alguien que lo elaboró. Siempre es un riesgo que tiene, porque detrás de todo presupuesto habrá un factor humano. Entonces es una gran limitación que tienen los presupuestos. Siempre va a depender de quien lo haya elaborado. El éxito de eso va a depender de la persona que elaboró el presupuesto. Otra limitación que tienen es que es una herramienta administrativa. Entonces, si yo generé un presupuesto con una información errónea o con un bajo conocimiento del sector, del negocio, del mercado, pues puedo llegar a que con base en un presupuesto mal elaborado, tome decisiones equivocadas. Porque viene ligado con el ítem anterior. Y es que si el presupuesto está mal, pues todas mis acciones están ejecutadas o encaminadas a cumplir con esa meta, pero la meta está mal fijada. Entonces, todas las decisiones que yo realicé en pro de cumplir esa meta fueron mal concebidas. Finalmente, otra de las limitaciones a las que nos referimos es que los resultados o los beneficios que brinda el sistema son a mediano y a largo plazo. Generalmente nunca vemos como el efecto de un presupuesto en el corto plazo. Cuando hablo de corto, habla de menos de 2 meses. Es muy poco probable que uno logre ver que el resultado o el presupuesto se cumplió en tan corto tiempo. Generalmente está como en un proceso de 6 a 12 meses como mínimo, y los mucho más exitosos o los que puedo ver mejores resultados son los que son mayores a 1 año, es decir, a largo plazo. ¿Listo? Hay unas etapas para elaborar los presupuestos. Aquí es donde hablo de 5 etapas básicas. La primera de ellas es la preiniciación y es evaluar una historia. Es evaluar antes de iniciar